Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, porque Él nos permite primeramente la vida. Sabemos que la vida viene de sus manos. Quiero darles la bienvenida a nuestros hermanos y pedirles disculpas por causa de haberme atrasado en algunas predicaciones relacionadas a la Semana Santa. No ha sido algo que esté voluntariamente hacerlo, pero de alguna manera agradezco para todos nuestros amados hermanos que nos favorecen, ¿verdad?, teniendo interés por escuchar estos sermones, estudios relacionados a todas estas festividades que llenan de algarabía también a las gentes, todo esto de Semana Santa. Hay cosas que nos llevan por diferentes caminos, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y siempre vamos a encontrar eso, mis hermanos, en todo lo que la palabra de Dios nos lleva a conocer. Hoy en esta mañana vamos a volver a tomar un tema. Hemos estado hablando acerca de las 7 fiestas de Israel, pero yo les dije a ustedes desde un principio que no iba a tratar acerca de las 7 fiestas. A mí me gustaría hacerlo, pero en forma muy extraordinaria, porque esto nos daría a conocer a nosotros la importancia del cumplimiento que Jesucristo tuvo sobre estas fiestas. Les dije que 4 de ellas Jesús ya las cumplió total y absolutamente durante su ministerio público que Él tuvo cuando estuvo aquí en esta tierra. Y 3 de ellas faltan todavía por cumplirse, que van a ser cumplidas cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. De modo que no estoy hablando más que solamente de la fiesta de la Pascua, ya que esto nos lleva a conocer algunas situaciones relacionadas a la Semana Santa. Ya les dije, no estoy entrando en detalles polémicos cuando muchas personas ociosas pues se ponen a argumentar que no es la fecha, que no debe de celebrarse de esa manera, que no debe de celebrarse en estas fechas porque el calendario está mal y que no sé cuánto y no sé tantas cosas. Amados, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que el Señor hizo lo que tenía que hacer para darnos la salvación. Si por alguna causa o motivo o razón la fecha no coincide, amados hermanos, pues dispongamos en nuestro corazón, ¿verdad? Dispongamos en nuestro corazón el momento en que agradezcamos a Dios, ¿verdad?, por haber dado su vida en la cruz del Calvario, por haber derramado su divina y preciosa sangre no engendrada, para que de esta manera nosotros podamos celebrar un evento tan grandioso, tan relevante, mis hermanos, como es precisamente la muerte expiatoria de nuestro bendito Señor Jesucristo. Les decía yo que me gustaría tomar después un tiempo extraordinario para poder hablar con ustedes acerca de las 7 fiestas de Israel, para que ustedes pudieran ver en qué momento y de qué manera el Señor Jesucristo cumplió con esas fiestas. Y aunque ya lo dije, ahorita vamos a seguir con lo de la Pascua, pero ya les di en lecciones anteriores, ya estuve hablando con ustedes acerca de la forma y la manera en que el pueblo de Israel celebró por órdenes del Señor Dios. Les dijo que celebraran la Pascua, pero vamos a ver, ahorita vamos a entrar en el tema de el cumplimiento de la Pascua a través del Señor Jesucristo. De manera que, hermanos, esta fiesta ya fue cumplida por el Señor Jesús. Vamos a hacer un pequeño panorama de todo esto. El Cordero de la Pascua, como ustedes pueden ver, mis hermanos, es una hermosa figura de Jesucristo y su muerte en sacrificio sobre la cruz. Muchas generaciones antes de que el Cordero de Dios viniera a este mundo en un cuerpo de carne, Isaías habló proféticamente de su muerte, cuando nosotros vemos ahí en Isaías 53:7, Isaías el profeta habló de esta manera: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció,
y no abrió su boca. De manera que, mis amados hermanos, podemos darnos bien cuenta que en el Nuevo Testamento leemos muchas referencias al Cordero de la Pascua de Dios. Aquí es donde yo quiero, mis hermanos, pues miren, yo no tengo tiempo para estar polemizando con la gente cuando sé que la gente es necia y obstinada. Cuando hay un corazón inclinado para recibir la palabra de Dios, cuando el corazón ya viene dispuesto a inclinarse y decir, enséñame, muéstrame, quiero caminar en el camino de la verdad, entonces sí puedo darme el tiempo que sea, para poder hablar sobre todos estos principios en la palabra de Dios. Porque ¿saben por qué se los menciono? Porque mucha gente, principalmente nuestros amados hermanos judíos, ellos blasfeman, rechazan, siguen teniendo un odio acérrimo contra este humilde carpintero Galileo de Nazaret, el cual siempre lo están difamando y llenando de un mundo de situaciones. Yo quisiera que tan solo ellos se dieran a una tarea de doblar su corazón un poquito antes, hacer una oración petitoria humilde ante Dios el Padre, pidiéndole, Señor Dios, si hay algo que yo ignoro, si hay algo que he sido mal enseñado, si hay algo que está torcido en lo que conozco, Padre, por favor, enderézalo, porque de ahí depende mi vida eterna. ¿Saben por qué? Porque miren, voy a darles las citas de lo que voy a leer a continuación, y yo me gustaría que ustedes pudieran constatar estos versículos que voy a darles ahorita y traten de ver si ajustan perfectamente con el Señor Jesucristo, aquel que dijo ser el Hijo de Dios. Y vamos a ver, les voy a decir primero las citas y luego las voy a leer. Por principio vamos a leer Juan 1:29, Evangelio de Juan 1:29. Después tendré 1 Corintios 5:7. Después estaremos viendo 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Después voy a leer Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. No sé si esté bien, pero se me hace... Bueno, miren, voy a leer Hebreos 9, 12. Luego me voy a brincar al 26 y de ahí del 26 me brinco al 28. Hebreos 9, versículos 12, versículo 26 y versículo 28. Después voy a leer Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. Después voy a leer 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17. Repito, 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Y por último voy a leer 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios 11, 23 al 26. Voy a proceder a leer, empiezo con Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el primer texto. Segundo texto, 1 Corintios 5:7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Ahora, fíjense bien, mis amados hermanos judíos, o usted que tenga algún amigo judío, dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura.
Ahora, fíjense bien, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Más claro, no puede estar. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice de esta manera: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero decir nuevamente que estos textos que estamos leyendo o que estoy dándoles, mis hermanos, comprueban que Jesucristo ya cumplió la fiesta de la Pascua. Ya no tiene por qué la nación de Israel celebrar la Pascua. Así que más adelante voy a decirles a ustedes algo importantísimo, pero ahorita vamos a seguir con los textos. El siguiente que voy a leer es Hebreos capítulo 9, versículos 12, 26 y 28. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, con ello obtuvo eterna redención. Ya no tenemos por qué hacer mandas, no tenemos por qué hacer sacrificios, no tenemos por qué hacer nada, solamente tomarnos del precioso sacrificio que causó una redención para la humanidad eternamente y para siempre. Versículo 26. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Voy a repetirlo. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para eterna salvación. Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Primera de Corintios 10, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Por último, tengo Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice así: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Ahora, déjenme dar una breve explicación. Miren, amados hermanos, Jesucristo indiscutiblemente, aunque la gente quiera decir y argumentar lo que quiera decir, Él es el verdadero Cordero de Dios, cumpliendo el tipo y sombra del Cordero de la Pascua. Por lo tanto, así como Israel comió el cuerpo y la carne del Cordero asado en fuego, nosotros debemos participar del cuerpo roto de Cristo. Él dio su cuerpo, amados hermanos, para ser nuestro pan y para ser nuestra carne espiritual, de manera que quienes se alimentan de su sacrificio pueden vivir y tener vida eterna. Israel, mis amados hermanos, obtuvo fuerza natural para empezar su jornada a la tierra natural de Canaán. De la misma manera, a medida que nos alimentamos de Cristo a través de la palabra de Dios, obtenemos fuerza espiritual para comenzar nuestra jornada hacia la tierra de Canaán espiritual. Amados hermanos, de la misma manera, así que como la sangre derramada del Cordero sacrificado protegió, hermanos, a los israelitas creyentes que creyeron en el juicio de la plaga de muerte, así la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos protege del juicio y la pena de la muerte y del infierno. Amados, la sangre de la Pascua de Jesucristo, hermanos, nos da una fresca vida a medida que nos sometemos completamente a Él en nuestras vidas como nuestro jefe y como nuestro pastor. Déjenme hacer una pequeña remembranza aquí, mis hermanos, de lo que estoy diciéndoles para que pueda usted ampliar su conocimiento. Estamos hablando, hermanos, de que en la nación de Israel habían ya de antemano algunos judíos, dígales judíos, hebreos, como usted quiera decirles, estamos hablando del pueblo de Israel, que estaban esclavizados en esa nación, allí en Egipto. Una cosa muy segura que puedo asegurarles con evidencias es de que de esos muchos judíos que habían ahí, no creían en el juicio de las plagas, no creían en el juicio que Dios traería, y aun cuando ellos vieron las plagas que sucedían exclusivamente en Egipto, ustedes dicen, bueno, pero Egipto es donde vivían también los esclavos judíos. Bueno, había una provincia llamada Gosén, donde vivían, donde estaban esclavizados el pueblo de Israel, y un poquito a unos kilómetros estaba la tierra de Egipto, ¿verdad? De manera que una de las cosas maravillosas y formidables que acontecieron cuando Dios envió a Moisés para anunciarle a Faraón el que si no dejaba ir a su pueblo, entonces vendrían esas 9 plagas. Ustedes pueden ver que las plagas estaban desarrollándose. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía la forma de saber que las plagas estaban viniendo única y exclusivamente en Egipto, no en todo alrededor de la tierra, no en toda la tierra, no en todo el globo terráqueo. Las plagas vinieron exclusivamente en Egipto. Así que el pueblo de Israel, al mismo tiempo en que aquellos hombres que habitaban la tierra, cuando Noé fue pregonero de decirles, va a venir un diluvio, y la gente no lo creyó, pese a que vieron 7 días que empezó a llover, un fenómeno que para ellos era eso, que nunca habían presenciado ni nunca habían visto, vieron que empezó a llover, que se empezaba a abrir las puertas de las palabras proféticas dadas por Noé, y aún así no creyeron. Hasta que vino el diluvio, pero ya fue demasiado tarde.
Luego entonces hacemos una semejanza con el pueblo de Israel estando viviendo en Egipto. Vieron cómo las plagas estaban cayendo sobre Egipto y aún así muchos de ellos no creyeron a los juicios dados proféticamente con anticipación por la boca de Dios a través de Moisés. Luego entonces, mis amados hermanos, cuando ellos salieron, cuando vino la partida a la medianoche después de haber comido el cordero pascual, es obvio que ellos, al no creer en las palabras de Dios, estaban de alguna manera enamorados de Egipto. Ustedes pueden ver que hubo gente que se fue de todas maneras, como quien dice, en el último momento lo decidieron, pero fueron gente que perecieron en el desierto. ¿Por causa de qué? Por causa de que ellos nunca le creyeron a Dios. Creían en Dios, pero no le creían a Dios. Perecieron en el desierto. Ahora, ¿qué tienen que ver estas dos historias con la actualidad hoy en día con nosotros? ¿Cuántas profecías vemos a lo largo de los evangelios, a lo largo de las epístolas de los apóstoles? ¿Y cuántas profecías han sido dadas por Dios en el momento que Él utiliza el testimonio, la voz del testimonio, la voz del Urim y el Tumim a través del Espíritu Santo para dar profecías a su iglesia? Yo puedo decir varias profecías que están en mi mente, pero han sido varias profecías donde Dios no solamente ha hablado halagueñamente, sino que ha hablado también juicios sobre los desobedientes, sobre los hijos que desobedecen a los padres, sobre los padres que son capataces en contra de sus hijos, y un mundo de cosas. Eso es en el lado social. En el lado espiritual, cuántas cosas Dios nos ha hablado acerca de que no llenamos el requisito en la balanza de Dios para poder irnos en el rapto. Mas ha dicho el Señor, si tú te apresuras, si tú te consagras, si tú buscas a Dios, si tú renuncias a tu vida de todos tus antojos carnales y concupiscentes, ciertamente que yo vendré y haré de ti una criatura nueva y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Hemos visto evidencias proféticas que el Señor viene ya. La gente no lo quiere entender. Estaba escuchando hace unos días a unos hermanos muy serios en su caminar con Dios y me mandaron unas notas ahí en Facebook donde me dicen, hermano pastor, cheque esto, vienen directamente de la NASA, son informaciones que vienen de la NASA. Y los estuve viendo porque resulta que los satélites que están allá arriba, con los que controlan al mundo entero a través de la computación y esos satélites que están allá arriba, dice que los satélites que están allá arriba han sufrido ciertos trastornos que parecería que de repente están descompuestos. Porque dice que los micrófonos ultrasensibles que están allá arriba conectados, de repente empiezan a moverse en direcciones tratando de captar de dónde procede música y cantos divinos, celestiales, que jamás se han oído aquí en la tierra. Ruidos de músicas celestiales, con unos tonos que jamás ningún ser humano alcanzaría por muy buena educación que tenga como un cantante. Van más allá de una octava, van muchísimo más allá. Y dice que los micrófonos o los sensores se vuelven casi locos buscando dónde identificar de dónde proceden esas alabanzas celestiales que cada día se van acercando a la tierra. Dice, como si un gigantesco ejército de ángeles comandados por un jefe supremo viniera acercándose a la tierra. Esas son las noticias que ha dado la NASA últimamente, porque ya no se puede negar u ocultar. Bueno, pues aún a pesar de que todo esto, ¿qué cosa anuncia, mis hermanos? Ustedes que conocen la Biblia, ¿qué anuncia? Anuncia que ya viene el arrebatamiento de la iglesia. Nos conmueve
para tener un cambio total en nuestras vidas, en nuestra conducta, etcétera, 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 no nos mueve. Seguimos con la codicia, el afán, la avaricia, un mundo de cosas. Estamos exactamente, y Jesús lo dijo, los últimos días serán como en los días de Noé. Ahora yo estoy añadiendo el hecho de que los judíos, también muchos de ellos, si no lo sabían, muchos judíos se quedaron en Egipto, no fueron llevados. Otros fueron a regañadientes, pero al fin y al cabo fueron, ¿pero qué? ¿Llegaban a la tierra prometida? No. De todos los que salieron de Egipto, solo 4 llegaron a la tierra de Canaán. Estoy hablando de los que salieron de Egipto, porque los que entraron fueron los hijos de los hijos de los hijos. Así que, amados hermanos, que no nos suceda a nosotros. Hermanos míos que están ahí detrás de la cámara, que no nos suceda que como cristianos le demos un trato de indiferencia, sin importancia, a las profecías que Dios nos ha tenido que dar. Hay muchas, infinidades de ellas. De modo que, amados hermanos, en Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56, estoy sintiendo del Señor regresar un poquito a esta parte, pero estoy diciendo que como la sangre derramada del Cordero sacrificado protegió a los israelitas creyentes del juicio de la plaga de muerte, así la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos protege de juicio y la pena de la muerte y del infierno. Quiero decirles entonces que la sangre de la Pascua de Jesucristo nos da una copa fresca de vida a medida que sometemos completamente nuestras vidas a Él como nuestro gran jefe y pastor. En este versículo de Juan 6, 53 al 56, quiero de alguna manera introducir algunas cuestiones que son muy importantes. Dice la palabra de Dios, Juan 6, 53 al 56. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, fíjense bien en esto, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que nos va a resucitar en el día postrero? ¿Qué es lo que nos va a resucitar si es que cuando el Señor venga todavía algunos estarán vivos, algunos ya iremos a la tumba? Pero ¿qué es lo que nos va a ocasionar la resurrección en el día postrero? La carne y la sangre del Señor Jesucristo. Yo necesito tiempo para poder explicarles abiertamente, o más ampliamente, mejor dicho, qué es la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Así que déjenme ver si puedo meterme por ahí, porque de alguna manera, pues tendría que desviarme un poquito, pero a lo mejor lo haga de una manera muy sencilla. Continúa diciendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Déjenme ver si puedo rápido explicarles aquí algo de esto. Vamos a ver número uno.
y vamos a ver la sangre de Jesús. De alguna manera, nosotros tenemos que tomar en muy alta consideración este concepto. Si no lo hacemos, mis hermanos, vamos a perder, déjame borrar esto para que ya. Si no lo hacemos, vamos a perder muchos principios tan hermosos, divinos, que Dios tiene para enseñarnos, a fin de poder entender mejor su bendita palabra. Vamos a un texto bíblico que nos ayude solamente a entender algunas cosas rápidas. Déjenme ir por algunos puntos. Cuando hablamos de que Dios el Padre engendró al Señor Jesucristo, cuando Él engendró al Señor Jesucristo, tenemos, por ejemplo, varios textos. Tenemos el Salmo 2, donde habla, porque yo he dado el decreto, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. ¿Sí? Yo te he engendrado. Cuando habla de que yo te he engendrado, ¿qué cosa fue lo que engendró Dios? Porque Dios es el Padre del Señor Jesucristo, aunque esta mujer musulmana, ¿verdad?, decía que Jesús no es engendrado, que es creado. Miren, es la blasfemia más grande que un ser humano puede lanzar. Jesús no fue creado, Jesús es engendrado. Y hay muchos textos a lo largo de toda la Biblia donde habla de que Jesús fue engendrado. El Hijo fue engendrado. ¿Qué engendró entonces Dios el Padre? Vamos a poner aquí, Dios engendró. Espérenme. No, porque entonces se va a entender de dos maneras. Aquí hablamos del cuerpo de Jesús, es el lado natural o espiritual. El otro es el lado espiritual. ¿Qué cosa fue lo que engendró Dios el Padre en el lado natural o en el lado espiritual? Aquí tenemos que ver algo bien curioso, pero que todo encaja con la verdad de Dios. Voy a ir rápido. En el lado espiritual, Dios engendró, ahora sí voy a poner, Dios engendró el alma y el espíritu de Jesús el Cristo. Por eso dice, yo emitiré el decreto. Dios ha dicho, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Está hablando de Jesús. Sin embargo, esto fue algo maravilloso, pero cuando nosotros estamos hablando en el libro de Hebreos, quiero que me acompañen a Hebreos, y cuando vemos aquí en Hebreos un punto interesante, déjenme ver si estoy bien, porque luego se me quedan por ahí algunas cosas. Capítulo 10 de Hebreos. Y quiero que veamos el capítulo 10 de Hebreos, versículo 5. Si ya estamos ahí, solo estoy checando aquí alguna cosa. Dice, por ejemplo, por lo cual, entrando en el mundo,
dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Mas me apropiaste cuerpo. Ahora, aquí ya está hablando del cuerpo, aquí ya está hablando del cuerpo. Cuando habla en el libro, tanto también lo menciona en el libro de Hebreos, como en el libro de Salmos, capítulo 2, cuando dice: yo Jehová he dicho el decreto, mi hijo eres tú, hoy yo te engendré, está hablando específicamente de que esto fue hecho y fue heredado la sangre para que hubiera habitado en el alma y en el espíritu. Fue engendrado. Ahora, entonces aquí en el versículo 10 dice: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Dice: en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, por el cuerpo de Jesucristo. ¿Vieron eso? Ahora, yo solamente quiero el capítulo de Juan, Evangelio de Juan, espérenme un tantito, 6:51. Juan 6:51. Juan 6:51. Aunque ya estábamos ahí hace un momento. Juan 6:51. Dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vean la trascendencia del cuerpo de Cristo, que su cuerpo es pan de vida, es pan natural. Ahora, ¿de dónde procedió el cuerpo de Jesús? ¿De dónde procedió? El cuerpo del Señor Jesús procedió, hablando de su cuerpo, procedió de una célula viva, divina, no engendrada. Una célula viva, divina, celestial, no engendrada del Padre. Esto es algo muy tremendo. Acá vino engendrado. Dios engendró, pero la célula viva, divina, no engendrada, si a mí me extraen alguna célula para implantarla en algo especial sobre alguien, yo no tengo que engendrarla, ya la tengo en mi cuerpo, es una célula viva, pero yo soy terreno, soy humano. Dios es divino, no engendrado. Las células que hay en Él son células no engendradas. Espero que quede entendido eso. Por eso estamos diciendo que Jesús dice: mi carne o mi cuerpo y mi sangre son verdadera comida, y cuando estas dos se unen, llevan vida de resurrección eterna. Llevan vida de resurrección eterna. O sea, miren, hermanos, el cuerpo de Jesús no fue engendrado por carne ni sangre, no fue engendrado por una relación sexual, no fue engendrado su cuerpo. ¿Sí? Su cuerpo ya venía de alguna manera, ya venía con una célula viva que Dios el Padre tiene en su vida divina infinita. Pero cuando el Padre engendró el alma y el espíritu, Él lo engendró un hijo llamado Jesús en alma y en espíritu. Luego, con el paso del tiempo, preparó para esta alma y espíritu una casa
de gloria, una casa Audam. Esto ya lo deben de saber por lo que hemos venido hablando. Él construyó una casa Audam, una casa de sangre, de gloria. Trajo esto para poder construir esta casa. ¿Para qué? Para que viviera esta alma y espíritu que fueron engendradas por el Señor. Es tan fácil con lo que les he estado enseñando acerca de la casa Adán, etc. Y yo les he dicho, ¿quién fue el segundo Adán? Es el Señor Jesucristo. Entonces tiene sentido lo que estoy tratando de decir. Entonces, unidos, estos dos elementos, digámoslo así, esto forma lo que el Señor dijo, esto fue lo que el Señor dijo en sus palabras en Juan 6, 53 y 56, dijo, esto es, voy a poner aquí en este lado, verdadera comida y verdadera bebida. Déjenme ponerlo bien. Discúlpenme, me entusiasmo con lo que estoy hablando. Verdadera comida y verdadera bebida. Ahora, solamente quiero hacer una aclaración y voy a dejarles a ustedes, como dicen, con el gusanito en el corazón o en la mente. La comunión, que comúnmente es llamada la Santa Cena, debe de ser exclusivamente para gente que, como normalmente se hace en las congregaciones, se le condiciona a la congregación en general, se le condiciona la comunión. ¿Es correcto esto? ¿Que se le condicione? La comunión, ¿qué es en cierta medida? ¿Qué es? Porque aquí necesitamos nosotros entender muy bien todo esto. El otro día le pregunté al hermano Fabián qué condiciones ellos, ¿verdad?, les ponen para tomar la comunión. Y yo quiero apresurarme, a lo mejor ya no ahorita, pero en la próxima predicación de las 9:30 de la mañana, quiero apresurarme principalmente para que el hermano Fabián, aunque no esté presente, pueda bajar por internet la predicación, porque necesito que ellos también participen de esta comunión. Pero vamos a dar no nuevas reglas, no nuevas normas, no hay una renovación en tal cosa. Es la verdad de la condición que Dios demanda en nosotros para poder tomar la comunión. Ya les dije, para dejarles con el gusanito de la curiosidad, voy a decir algunas palabras que probablemente les cause eso. Pregunta para ustedes: ¿quiénes son los candidatos para tomar la comunión? ¿Quiénes son los candidatos para tomar la comunión? Yo voy a decir mi respuesta y la voy a dejar en el aire. Para poder tomar la comunión, fíjense bien lo que voy a decir, no vayan a torcerlo. Debo de ser el más vil pecador. La comunión, para que yo pueda tomar la comunión, debo ser el más vil pecador. Ahora, por eso les dije, tengan cuidado con lo que voy a decir, porque entonces me voy a desatar para hacer todo tipo de pecado por aquí, por allá, y entonces digo, ahora sí, vengo, pero como ese pan de dulce que está lleno de moscas y de todo, vengo así de pecado, ahora sí denme la comunión. No, el apóstol Pablo siempre decía, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si yo considero que mi vida está todavía dominada por la maldad, el pecado, el odio, las tinieblas y muerte, eso me convierte en un excelente candidato para tomar la comunión.
Pero si yo soy de los que están acá, en donde el pastor acostumbra decir, hermanos míos, los que han estado bien durante todo el año o todo el mes, según los periodos que toman la comunión, los que saben que se sienten bien delante de Dios, que se sienten perfectos delante de Dios, pasen a tomar la comunión. ¿Saben qué? Para ellos no es la comunión. Jesús dijo, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Así que ese va a ser otro punto que, si Dios quiere, no me comprometo mañana porque ya es otro día, sábado, y hay muchas actividades, pero si Dios quiere, lunes a las 9:30 de la mañana, hasta donde avancemos, ¿verdad? Trataré de llegar a esos puntos. Así que mientras, piénsenlo y pueden ustedes por Facebook o en vivo expresar sus pensamientos que ustedes tengan o a lo mejor compartir con nosotros, si así lo merecemos, las enseñanzas que usted ha tenido y cuántas veces usted ha de alguna manera tenido que abstenerse de tomar la comunión. Bueno, vamos a regresar a nuestro tema. Nos quedan 10 minutos. La experiencia de Israel como nación, mis amados hermanos, empezó con la fiesta de la Pascua. Fue el principio de su liberación. Por eso yo les hablaba de celebrar dos calendarios, el calendario civil y el calendario espiritual. El calendario civil marca el día que tú naciste, cuando saliste del vientre de tu madre. Hasta donde yo sé, nunca he estado ahí en una sala de parto, hasta donde yo sé, ahí tiene que estar la persona. Al momento que salta el bebé, la persona que está ahí tiene que checar a tales horas con tantos segundos, el día tal, el día año y tal abajo. Aquí está, quedó asentado. ¿Está claro? Así sé, ¿verdad? Así sé. Y hasta el peso de ponerle, pesó tanto. Bueno, pero esto es cuando tú saliste libre. Fíjate, tu nacimiento natural declara que saliste libre del claustro del vientre de tu madre. Saliste. Ya, se acabó tu prisión de estar ahí en el vientre materno. Eres libre. Eres libre. Eso es lo natural. En lo espiritual es igual. En el momento que tú abriste tu corazón a Cristo, en el momento que en ese momento hubieron lágrimas, arrepentimiento y todo eso, Satanás tuvo que soltarte indiscutiblemente, porque en ese momento fue pagado el precio con sangre que se le dio a Satanás. Aquí está, mira, una gota de la sangre del Cordero como el precio por este pecador. En ese momento tú debes de saber en qué hora, en qué minutos, en cuántos segundos fue tu nacimiento y en qué año. Porque ahí marcó el año de tu liberación. Así que, mis hermanos, fue el principio de la liberación de Egipto, la tierra de su esclavitud y cautiverio. Hermanos, cuando la sangre de la Pascua fue vertida y colocada en la puerta, el nombre del Señor posó sobre la puerta y se unió a la sangre del Cordero para proteger y liberar. Ahora, tienen ustedes que tomar en una consideración muy grande esto que estoy diciendo. Vamos a dibujar aquí, por decirlo así, el pórtico de una casa judía. Aquí adentro estaba el judío o los judíos o su familia en lo particular. El Señor les dijo que pusieran sangre en los postes, como en el dintel. La sangre tenía que mirarse. Se podría pensar que la sangre chorreaba y era exhibida por donde quiera. Esta sangre estaba aquí. Ahora, fíjense bien, no voy a escribir, solamente lo voy a mencionar.
Voy a ponerlo de otro color para solamente hacer la separación de una y otra cosa. No lo hago porque no vayan a pensar que la sangre tiene un color y hay otra sangre de otro color. Lo voy a hacer para que ustedes puedan separar los aspectos y observar qué fue lo que pasó ahí. Aquí estamos viendo la sangre del cordero, de un cordero normal, natural, del ganado, ¿verdad? Del ganado de los judíos. Tuvieron que haber tomado un cordero, tuvieron que haberle sacado la sangre y con ello embarraron sus postes y sus dinteles. Sangre de un animal. Sangre de un animal. Pero en verdad lo que yo estoy diciendo, que cuando la sangre de la Pascua fue vertida y colocada en la puerta, el nombre glorioso del Señor, estaba allí para poder traer la sangre no engendrada, esta sangre de las 4 letras del nombre, tuvieron que haberse derramado protegiendo o sustentando, por eso pongo aquí el rojo, el azul, dando a entender, respaldando, sustentando esa sangre, dando en otro caso un sustento glorioso, divino, maravilloso de Jehová Dios el Padre, cubriendo esa sangre. No se trataba nada más de poner esa sangre y no invocar el nombre de Jehová sobre esa sangre. Tenían que invocar el nombre de Yahvé, el nombre de Adonai, para que viniera y pusiera las 4 letras de su sangre, y en esas 4 letras de su sangre está la sangre eterna, la sangre divina, que vino a cubrir esa sangre del cordero natural, un sangre animal. Espero que esté dejándolo claro. Espero que lo esté dejando claro. Miren, amados hermanos, bueno, esto es algo que a lo largo de muchos años nosotros hemos estudiado. Por ejemplo, el hecho de que tenemos la sangre de Jesucristo. Hemos aprendido que tenemos la sangre de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que últimamente hemos estado recibiendo a través de la palabra de Dios? De que tenemos que recibir la sangre del Padre que venga a cubrir la sangre del Hijo, si es que de veras queremos irnos en el arrebatamiento. No se trataba nada más de tener una sola sangre, son 2 sangres las que debemos de tener, ustedes lo saben. Ahora, en una forma espiritual, cuando tomamos la comunión, es como tomamos esas 2 sangres. Desde aquí ya estoy abriendo el panorama, mis hermanos, para que ustedes puedan ir entendiendo en qué consiste la comunión, la Santa Cena, y que no nada más pase el montón de arrogantes, orgullosos espirituales que se sienten santos y perfectos, quienes deberían de no tomar la comunión, sino los pecadores, los que de veras necesitan la ayuda de esta sangre, la fortaleza de esa sangre, la fuerza de esa sangre, y dejen de estar condicionando la comunión de que si no estás casado, que si no estás bautizado, no puedes tomar la comunión, que si esto, que si aquello, que aquí y que allá. Dejen de condicionarla, porque la Biblia nunca condiciona a nadie la entrada hacia las bendiciones y dones y ministerios de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Quedamos entendidos? Bien. Así que, mis hermanos, podemos nosotros darnos cuenta, me quedan 3 minutos. Entonces estoy diciéndoles, mis hermanos, que el nombre del Señor posó sobre la puerta y el nombre se unió a la sangre del Cordero para proteger y librar. Así es con nosotros. Nuestra liberación de Egipto, es decir, el mundo del pecado, empieza con nuestra fiesta de la Pascua al recibir y participar por fe del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos.
cuando participamos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, que son, ¿qué cosa? Verdadera comida y verdadera bebida. ¿Por qué? Porque estas dos mezcladas producen vida de resurrección eterna y gloriosa. Fíjense bien. Amados hermanos, el nombre de Jehová fue unido a su Hijo, a su unigénito Hijo, cuando Él nació de la Virgen María. Por lo tanto, en la cruz del Calvario, el nombre fue unido a la sangre pura y sangre de Jesucristo, a la pura y sangre perfecta de Jesucristo. Es decir, en el monte Calvario, cuando Jesús estaba derramando su sangre, y aun cuando era una sangre divina, que Él puso tanto en su cuerpo, que era una célula viva, divina, no engendrada, aún así, cuando el Señor Jesús estaba como humano muriendo en la cruz, era necesario que el Padre sacara también su propia sangre, por así decirlo, y la uniera a la sangre del Hijo, para que este pacto de sangre tuviera el poder que hasta hoy todavía tiene, y que eternamente y para siempre jamás esa sangre será llevada a los 99 universos, será llevada a las 12 nuevas creaciones que ya están creadas por Dios, rodeadas de ¿cuánto dijimos? De 300 universos cada uno, que nos da un total de 3.600 universos. 3.600 universos rodean las 12 nuevas creaciones que el Señor ya creó, y que ellos van a conocer este alimento mediante ustedes que lleguen allá, si es que llegamos. Así que, hermanos míos, era necesario que el Padre hiciera un cuadro exactamente igual, un cuadro igual de lo que hizo en Egipto. Lo tenía que hacer también cuando Jesús estaba colgado en la cruz. Espero que esté quedando bien entendido. Así que, hermanos, cuando lo recibimos a Él, Él pone su sangre y su nombre, por decirlo así, en la puerta de nuestra alma, para protegernos y librarnos del castigo de la muerte y del infierno. El cuerpo quebrantado y la sangre vertida del Señor Jesucristo es la propiciación, es decir, expiación, es decir, reconciliación por nuestros pecados. Recuerden que hay dos aspectos que después también quiero mencionarles. Lo voy a escribir aquí en esta balanza, a ver si se ve, hermana Bede, y si no lo pongo de otro color. Él es nuestro, hay dos palabras aquí, una de ellas es expiación, una de ellas es expiación. Y otra es holocausto. Una es expiación y otra es holocausto o sacrificio. Holocausto o sacrificio. Estas dos palabritas son muy importantes que nosotros las entendamos de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar para que ustedes estudien en casa y puedan ustedes meditar en todo lo que hasta ahorita hemos hablado. Si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen inquietudes, no vacilen en hacérnoslas saber a través de esta página de internet, o a través del Facebook, o a través de nuestro correo electrónico. Si ustedes no tienen nuestro correo electrónico para hacernos llegar sus comentarios,
cosas como estas, pues a continuación se los puedo decir cómo es. Es así como voy a decirlo: dali se haga, @hotmail. A través de ese correo, vuelvo a repetirlo, daliseaga, con C de casa, daliseaga@hotmail.com. A través de ese correo electrónico ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, peticiones de oración, etc. Y por el otro lado, pues tenemos nuestra página de Facebook. No sé si esa sea el amigo, o cómo puede ser la página de Facebook. Que te busquen como Daniel García Liceaga. ¿Así se conoce? Sí. En el Facebook se conoce como Reverendo Daniel G. o García. Daniel García Liceaga. Daniel García Liceaga. ¿Qué más? Nada más. Esto es, mis hermanos, a fin de que también ustedes nos ayuden con sus opiniones, con sus sugerencias, con peticiones de oración, y estaremos con mucho gusto, ¿verdad?, sirviéndoles a ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios ponga en ustedes bendición. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecer la presencia de Dios en este estudio bíblico. Y si Dios quiere, hoy por la tarde a las 6:30 estamos en nuestros estudios bíblicos con otro tema diferente. Gracias y dadas a Dios. Padre eterno, te agradecemos la oportunidad de haber participado en esta palabra con los hermanos que de alguna manera se interesen, mi Dios, en escuchar estos estudios. Bendícelos. Señor, estos estudios están dirigidos específicamente, mi Dios, a través de esta página de internet, para aquellos hermanos, Señor, que tengan necesidad de escuchar un poco más de tu palabra. Nuestro anhelo y deseo es que tu naturaleza y la estatura de nuestro Señor Jesucristo cada día se vaya formando y perfeccionando en la vida de cada creyente. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, sean felices, el Señor esté con ustedes.